Pues, ayer nuestro colega Carlos Pañi habló de las prisiones preventivas aberrantes, eso que vemos así ahora, después que tanto se ha conocido de la justicia. Una de esas prisiones preventivas recayó en su momento en Julio De Vido y todavía la padeció hasta hoy, cuando la justicia, por así llamarle, ha determinado que quede en libertad. Saludamos a Julio De Vido, muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto enorme escucharlo y sobre todo también decirle que esto es producto de la lucha permanente y sostenida que ha tenido usted y sus colaboradores en todos los programas. Quiero también mandar un reconocimiento a Fernando Burroni, que siempre ha sido un verdadero suyo en esto de reclamar por nuestra libertad y por la injusticia de la violación de nuestro Estado de Derecho en forma sistemática desde hace más de 2 años, algunos desde hace 4, por lo menos. Pero bueno, aquí estamos, muy emocionados, conmocionados, le decía recién a la gente de producción que es muy difícil razonar en un momento así, y también, digamos, conmocionados por los que todavía están sufriendo cárcel, inclusive en institutos carcelarios. Eso me parece una cosa tremenda, injusta, y bueno, el objetivo de mi tarea de estos días va a ser permanentemente en estos tiempos, hasta que queden en libertad, seguir dando testimonio de la necesidad de que ellos recuperen sus garantías y su derecho constitucional. Una luchadora como pocas veces se ve ha sido su mujer. Ha sido Sí. seguramente muy grande el abrazo de esta tarde. Sí, fue enorme, y bueno, el reconocimiento que le da todos mis amigos, y le diría a la sociedad en general, ven en ella el espíritu de la lucha indomable de estos años, de todos los que nos siguieron desde el primer momento. Y también como usted, también debo reconocerlo, que más allá de la política editorial de los medios en donde están, siempre estuvieron al lado nuestro. Así que le agradezco su valentía y su testimonio. Julio, ¿qué es lo primero que piensa hacer ahora, pudiendo salir de su casa y volver a algún tipo de actividades? ¿No le daría gusto dar una vuelta por el Congreso y ver a quienes lo desaforaron? No, yo voy a ir, sí, voy a ir a todos lados, pero quiero hacerlo con mucha tranquilidad, digamos, y con el ánimo calmo, sereno, y tal vez en la necesidad de tener algunas explicaciones en algunos casos, y en otros simplemente una charla y volver a tener un diálogo fecundo para poder trabajar por los que todavía están presos, y justamente también para que aquellos que violaron sus juramentos y sus funciones y sus misiones, que fueron los jueces y fiscales que fueron sometidos a la presión y al mandato del macrismo, también tengan su sanción. Que debemos buscar justicia todo el tiempo, más allá de reformarla. Lo importante es que se cumplan las normas vigentes. Con las normas vigentes, si se hubieran cumplido como corresponde, nosotros no estaríamos presos, no habría presos políticos en la Argentina, no hay violación del Estado de Derecho. Por eso creo que es importante que el presidente apunte a una reforma de la justicia, pero también no debemos olvidar que hoy hay justicia desde el punto de vista institucional, pero no hay en los hechos porque hay personas que están indebidamente detenidas. Así que creo que lo que hay que hacer es cumplir las leyes que hay y sancionar fuertemente a aquellos que abusaron de su poder para encarcelarnos y para someternos y dejarnos a partir de la violación de nuestros derechos constitucionales, que son sagrados, deben ser sagrados en una sociedad que se tilde de civilizada, ¿no? Anoche Julio De Vido no sabía que hoy iba a quedar en libertad, seguramente. ¿Acaso lo intuía? Pensaba... No, ¿No? honestamente no, Víctor Hugo. Sabía que los abogados estaban haciendo algunas gestiones, pero la verdad que quiero también agradecer al doctor Rusconi, al doctor Palmeiro, que durante estos años, muchas veces, a pesar de mi escepticismo, nunca bajaron los brazos y siempre dieron la apoyo. Al doctor Sanchinetti también, que fue un importante alegador en el juicio de 11-2, donde quedó demostrado palmariamente que el perito Brito mintió. Y también estamos trabajando fuertemente en eso para dar vuelta a esa infamia que es haberlos condenado, porque a mí finalmente, gracias al doctor Sanchinetti y al doctor Rusconi también y a Palmeiro, no me condenaron
por estrago, sí por fraude de administración, por no controlar una empresa que no era mi facultad hacerlo. Pero sí hay un montón de otras personas que están detenidas. El caso de Jaime, que ayer que fue detenida por este juez y juzgado después de 3 años de haber concluido su gestión. Eso es una barbaridad. Y luego, estos días hemos escuchado el testimonio de uno de los escribas de una de las espadas de la Nación, asegurando que la detención de él fue motivo de evitar una etapa de la Nación. Y bueno, y hoy veíamos, casi me daba de risa verlo a Tonelli, a Garabano, pedir, bueno, lamentablemente Miguel también, Pichetto estaba en eso, de pedir para que no se lo persiga al presidente Macri. La verdad, cuando vemos que hoy mismo los titulares de la Fiscalía del Estado, de las oficinas de anticorrupción, de lavado de dinero y demás, piden condenas altísimas para empresarios que fueron que tuvieron una conducta normal, o por lo menos no diferenciada del resto de los demás estaban en su casa después de haber mentido en sus arrepentimientos, y al hombre le piden 9 años, 10 años de prisión, a los hijos, a las hijas, lo cual me parece una barbaridad desde todo punto de vista y una injusticia absoluta, y todavía tenemos que escuchar que Macri es un perseguido porque intervino en el correo, después del negociado que pretendía llevar adelante el ministro Aguad. Pero bueno, igual tenemos que siempre defender el Estado de Derecho y las garantías de todos y todas, inclusive los de Macri, aunque él no los haya cumplido. Porque si no, vamos a vivir en una suerte de tribu y no de sociedad civilizada y democrática. Y esto es lo que hay que evitar. Julio De Vido, muchas gracias. Gracias, no sé puedo tutearte, gracias a vos, Víctor Hugo, por la pelea que diste, por el testimonio y porque nunca arrugaste. Que disfrute de la libertad. Gracias, hasta mañana. ¿Podemos escuchar a Carlos Pañi? ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. A ver, hicimos periodismo de guerra, sí. A ver, hicimos periodismo de guerra, sí. Casanelo, que hoy es implacable, lo había llamado a declarar a Báez para dentro de 2 meses. Después le adelantó la citación. Y de golpe, en un fin de semana, temió que se le escape y lo fue a tomar preso en San Fernando. ¿Por qué temió que se le escape? Porque dice que el avión en el que venía no tenía plan de vuelo. Si no tenía plan de vuelo, ¿por qué no lo buscó preso? ¿O no lo puso preso en Río Gallegos, que es de donde había salido? ¿O es que había que hacer un circo con Báez porque los jueces federales se sentían amenazados ellos mismos por la opinión pública si no tomaban alguna resolución importante con un, llamémosle así, pez gordo? A ver, hicimos periodismo de guerra, sí. A ver, hicimos periodismo de guerra, sí. Quizás quiera saber, tenga curiosidad, ¿cómo fue al final la tapa de La Nación después de la extorsión que hizo a los jueces y la reacción de esto diciendo vamos a meter preso a alguien y ese va a ser el título de tapa, que en realidad también podía ser otro? Pero mire cuál fue la tapa del diario, ahora que conocemos esto que contó nuestro colega. Jaime, el primer funcionario detenido. Ahí está la fotografía, el título es Jaime, el primer funcionario K detenido, dicho sea de paso y como anécdota, decían en abril de 2016, para frenar la inflación recortan el gasto estatal, es decir, la mafia mediática estaba participando cómplicemente de lo que eran las medidas de gobierno. Pero esta fue la tapa al final. No fueron los jueces de Comodoro Pi, que
que negociaron con la extorsión de la nación, que está en la mesa chica de la justicia, negociaron que, bueno, entonces lo mandamos preso a Ricardo Jaime. Esta etapa de la vida de la Argentina será recordada como una de las más espantosas. Es algo verdaderamente insostenible que todavía tengamos presos políticos en la Argentina. Hoy queda libre debido. Todavía hay presos políticos. Y como dirá más adelante Berbisky, el silencio de la Corte Suprema de Justicia es un estruendo a esta altura. ¿Quién reaccionó rápidamente después de conocer toda esta infamia revelada hoy por nuestro colega, ayer en realidad? Fue Cristina Fernández de Kirchner, no se la iba a perder. Un conocido periodista, dice Cristina por tuit, acaba de informarnos, claro que 4 años después, que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Pi, que no habían perseguido funcionarios de nuestros gobiernos. Y siguen los tuits de Cristina, diciendo, dijo también que a partir de ese dato un juez federal paró la publicación de la tapa Ercolini, le aclaro, ordenando la detención repentina de un exfuncionario. Y yo agrego que además había dejado de serlo en el año 2009. Estábamos en el 2016. Cristina Kirchner dice, señalan que una verdad a medias es una mentira y resulta que lo que no contó el conocido periodista es que justamente ese domingo, 3 de abril del 2016, en el que supuestamente iba a aparecer la famosa tapa con los jueces de Comodoro Pi, era el mismo domingo en que se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panama Papers, en el que estaba directamente involucrado el entonces presidente Macri. Fue por eso que el juez Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del exfuncionario. Porque la verdad completa es que o metían preso a un exfuncionario o publicaban la tapa con la foto de los jueces. El objetivo era el mismo, tapar y encubrir a Macri en un escándalo que provocó la renuncia de presidentes, de primeros ministros y ministros en todo el mundo. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Del artífice de toda esta historia son notables ahora que vamos conociendo la verdad del periodismo de guerra, palabra que sustituía, hicimos periodismo basura, sí. Eso es lo que han hecho durante todo este tiempo. Hicimos periodismo extorsivo, como reconoció Carlos Pañi. Los jueces saben que la Nación les va a publicar algo, pero ellos le avisan a la Nación, a los jueces. Ojo que va una tapa de ustedes. Y los jueces, teléfono va, teléfono viene, Ercolini, lo tenés a Jaime, por lo menos a Jaime, metamos a preso uno. Deben haber hecho un sorteo, a ver quién era el que iba preso para calmar a las fieras del diario La Nación. Ahora, dice Lugones, el presidente del Consejo de la Magistratura, que habrá que hablar con el periodista para conocer más datos. Tenemos una noticia de un periodista reconocido que dice algo que es muy grave. De ser así, es muy grave. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es verificar lo que él está planteando como una noticia se convierta en un hecho jurídico. En consecuencia, si pues, se demuestra esta situación dada jurídicamente y avanza el tema y tenemos una denuncia en el Consejo, en Comodoro Pi investigarán el delito. Nosotros investigaremos si la conducta del juez es tal cual como lo dijo el periodista. Y en tren de considerar esta conducta aberrante de la justicia, échenle un vistazo también a la posibilidad de devolverle el honor que le quitaron y el cargo que le robaron al ex camarista Freiler. Pero anoche Gustavo Silvestre juntó 2 periodistas extraordinarios para reflexionar sobre este tema. Nosotros vamos a tomar algunas frases como esta de Nora Beiras sobre el periodismo. Me parece que el periodismo está en cuestión, no lo vamos a descubrir ahora. Creo que estos hechos corroboran la gran falacia de aquellos que se plantean como los periodistas profesionales frente a los periodistas supuestamente parciales porque hablaban o hablamos desde una determinada mirada de lo que sucede. Creo que acá está
es evidente que el periodismo está en crisis, esto es una realidad. Me parece que, acordando con lo que decía Horacio, hay momentos en que se toca fondo. Y me parece que tocó fondo en muchos aspectos lo que ha hecho el periodismo a lo largo de estos últimos años en la Argentina. Uno igualmente, esto está lejos de estar superado. Si uno ve las primeras planas de los medios dominantes hoy en día y los sumarios de los noticieros, de los canales de aire y de cable, la verdad que son increíbles. Hay discusiones que son increíbles, hay cosas que se dicen que son inconcebibles. Cómo se usan nimiedades o sobreinterpretaciones de nimiedades para ocultar, hablar realmente de esto. Me parece que este tema es un tema central, esto que un periodista, un columnista fundamental del diario tradicional de la Argentina diga esto hoy, debería ser motivo de discusión en todos los programas periodísticos y en todas las entidades que dicen representar la libertad de expresión en la Argentina. Es todo muy increíble. Que estemos escuchando a la directora de Página 12 y una de las más brillantes periodistas que hay en estos términos, teniendo que reconocer que el periodismo ha tocado fondo, no que el que ella practica, por supuesto, sino el de los medios hegemónicos. La mentira ha funcionado de una manera tan servil al sistema capitalista como nunca. Y es verdad que todo esto que estamos mencionando, estos diarios, ese personaje que aparecía diciendo están atropellando a la justicia escandalosamente cuando él ha vivido de la permanente extorsión, todo esto después termina en un voto. Lo decía mi compañera Cintia García hoy. Se convierte en un voto. El ciudadano termina infectado por este virus atroz de la mala información, de la constante mentira. Se preguntaba Horacio Berbisky anoche, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? Ella reconoce porque ya está legitimado y tratan de reacomodarse y salvar su cara. Y se desmarcan, es decir, Pañi se desmarca. En este momento en la Nación debe haber alguna discusión interna. Pero tremendo. Porque los desnuda todo el diario. Como la hubo en Clarín cuando Blanc, lo de Julio Blanc, que lo niegan hasta el día de hoy. Dijo lo que dijo. Exacto, que lo niegan hasta el día de hoy. Ahora, lo que dice Nora de la Corte es fundamental. La clave está en la Corte. Porque los medios pueden chantajear, pueden presionar, pero el que tiene la decisión es el juez, no los medios. Yo me permito discrepar cariñosamente con Horacio. El tema siempre son el periodismo. ¿Quién puso a Rosenkrantz? ¿Quién tiene de rehén a Lorenzetti para que cometiera todas las barbaridades que muy bien mencionaba Horacio anoche? Hablar con los jueces federales y decirles, van por el kirchnerismo y yo los respaldo. ¿Quién le dijo a Irursun? Aplique la doctrina, el hombre que es rehén de esos medios de comunicación. Son los que están detrás de todo. Lo que dijo Pañi es una revelación de algo que todos conocemos y padecemos y que diariamente usted tiene que soportar aquí. Porque el problema no es una discusión política, es ideológica con los medios de comunicación que después le ponen a Macri, como pudo ser Carrió, como en su momento pudo ser Massa. Le van a poner alguno que los represente en su momento. Siempre van a intentar hacerlo. Y ahí está la posibilidad ahora, merced al hambre de millones de argentinos y a la caída brutal de la clase media en la pobreza, millones y millones de personas, que se pudo revertir la situación, hay que aprovecharlo. Hay que trabajar muy pero muy bien, con enorme énfasis, para enfrentar a ese partido invisible para la gente, que es el verdadero representante del neoliberalismo, el culturizador, a nombre del capitalismo de la mente de toda la gente. ¿Cómo lo hacen? Ni siquiera pensando, porque sus argumentos no son buenos. Lo hacen mintiendo, tratando de anular lo que hay enfrente. Toda la vida ha sido de esa manera. Y han hecho un daño. Mire, Roberto Carles un día, qué ingenua era en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner, mandaba a preguntar si podía ser este hombre integrante de la Corte Suprema, que diferencia con Macri, que los designó a dedos a Rosenkrantz y a Rosati. En 2015, cuenta Carles, fui propuesto a la Corte. Clarín inventó que había mentido en mi currículum. Esto es algo absolutamente cierto. Fue algo muy pero muy estúpido, pero muy útil como siempre. Claro, no faltaron los idiotas útiles que se subieron a la calumnia.
Dice Carlet, el dueño de una empresa de medios me ofreció arreglarlo todo si me sentaba a conversar con algunas de las más célebres plumas de los 2 diarios que operan sincronizadamente. Supongo que le ofrecían hablar con Morales Solá y que el que lo entrevistó es uno de los Aguiar. Esto va por mi cuenta. Recordé la anécdota de Néstor con Escribano, y esta es una pista para que más o menos podamos rumbear para qué empresario periodístico mencionaba. Rechacé la oferta. A los pocos días me contactó un abogado de ellos, solo para decirme que no era personal, pero que estábamos en guerra. Jamás me dieron derecho a réplica y hasta me desinvitaron a notas y programas. Eso es el Grupo Clarín. El mal no está solamente en los sótanos. Lo terrible es que hoy se celebra que Julio De Vido esté en libertad. Está en libertad como le correspondía. Acuérdese que Julio De Vido fue preso por una cosa que es absurda, un perito que mintió toda una información. Y el otro tema era haber elegido al Estado y no licitar entre privados, un tema referido a Río Turbio. Es inadmisible, es incomprensible. Han buscado por todo el mundo dónde está la plata de De Vido. ¿Dónde hay dinero del que De Vido tenga que rendir cuenta? Por favor, encuéntrenlo un día. Ya no salen de pesca por el mundo, porque siempre encuentran la plata de ellos, de los Macri, los Caputo, el hermano de Macri, toda la familia, los dueños de los diarios estos, denunciantes, los dueños de Clarín, siempre ellos, no buscan más, ya no buscan más, ¿qué van a buscar? Si se topan con sus propios nombres y como participan periodistas que no son solamente ese del diario La Nación, que escondió la noticia sobre Macri de los Panama Papers hasta que pasara el balotaje, bueno, tenemos este intríngulis permanente, constante con el mundo del lawfare, como le llamamos. Pero el lawfare le quita las ganas de vivir a la gente. Mire lo que le pasó a Freire, recuérdelo por lo menos en esta frase. Tenido que mudar porque de trabajo ya no podía pagar el alquiler que estaba pagando. Mi padre enfermó y falleció a los pocos meses. Lo que ha sucedido en mi vida personal ha sido tremendo. Freire, eso padeció, eso sufrió. Y bueno, Graciana Peñafort ha contado los padecimientos de Timerman, con el que fueron más cruel que con ninguno. Estaba pidiendo para vivir un poco más. Permítanme ir a los médicos que conocen bien mi tema en los Estados Unidos. Ayúdenme, necesito unos días. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a fugar? ¿Para qué? No, no le permitieron. Este es el hecho lawfare de mayor crueldad, porque no nos olvidemos que a Timerman lo tenían condenado como traidor a la patria, el tipo que se la había jugado en septiembre del 2015 delante de todo el escenario de la Organización de Naciones Unidas, con todos los acreedores en contra, y había conseguido 136 votos, pero él, según la fatídica Daya, y según este tipo de justicia atroz que hemos padecido, él era un traidor a la patria, y se murió sin poder ir a curarse, o por lo menos estirar un poco la vida. Todos nos vamos a encontrar alguna vez en esa situación, salvo que la sorpresa sea algo muy inevitable cuando nos toque morir. Pero si sabemos que nos vamos a morir, déjame un día más, un mes más, un año más. Y no se lo permitieron en nombre de las mentiras con las que lo habían encarcelado. Timerman no hubiese sufrido la prisión preventiva, no se le hubiese retirado su visa y hubiese podido acceder al tratamiento. Pero pese a que nadie en la Argentina está preso por un proceso de encubrimiento, a Héctor Timerman sí lo pusieron preso con prisión domiciliaria y tuvimos que hacer un enorme trabajo para que pudiera volver a viajar y hacer el tratamiento. Y cuando llegó ya era demasiado tarde para hacer el tratamiento. Estoy preparando un libro para la feria en el cual tomo un trabajo de un amigo, Alberto Mar, un gran seguimiento de cómo han hecho con algunas figuras verdaderamente estragos, cómo las han perseguido día por día, qué es lo que han ofendido de esas personas. Una de ellas es Florencia Kirchner. Mire usted lo que ella pone en Instagram hoy. Es muy doloroso a lo que arrastran a una chica por portación de apellido. Abril de 2016, un tiempo antes que según los medios de comunicación dejara de ser una pendeja frívola para pasar a ser la capa de la mafia, con una mente por encima del rango normal, dado que con 12 años ya vivía una vida ilícita. Cada vez que el macrismo generaba un nuevo hundimiento, sabía que esa semana mi nombre sería difamado por todos lados,
por los orangutanes de la justicia metiéndose en mi casa y haciendo conmigo lo que querían, fuera de cualquier marco legal. Se había vuelto un plan sistemático, me enfermaron, sí, pero jamás lograron que odiara mi nombre. En el posmodernismo, que es en realidad donde se desarrolla el lawfare, ya no era necesario desaparecer a dirigentes políticos que pensaran diferente o que constituyeran un peligro para las ideas del establishment, porque se lo invalidaba políticamente a partir de la condena mediática primero y luego la confirmación en lo judicial de lo que primero se había instalado mediáticamente. Ese lawfare, ese perseguir a los opositores políticos de un gobierno a partir de los aparatos judiciales, en la Argentina tuvo un componente mafioso. Se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia. Está dicho. Quiero ganar tiempo. Era un poquito más extenso, pero se entiende lo que queremos decir. Son demasiadas injusticias. Y que hacemos este recorrido hoy también en nombre de la libertad de Julio De Vido, que usted ya sabe, ya entiende, que lo mandaron preso con un perito que ahora va a juicio por las mentiras que dijo sobre él y sobre Barata. Yo no puedo creer lo que ha sucedido. ¿Usted puede? Porque verdaderamente es muy indeseable un comportamiento social de este tipo, porque para hacerlo estaban los medios y los que juegan a creerle, que finalmente terminan siendo cómplices de toda esta historia. Y Macri, ese personaje mejor que usufructuó la posibilidad de ser nada menos que presidente, parece mentira también, ¿eh? No tanto como lo de la justicia, porque a fin de cuentas no siempre fueron personas demasiado ilustradas las que llegaron a la presidencia de los países. Pero Macri fue presidente y ahora reaparece de vez en cuando diciendo cosas como estas. Este fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Ingenioso Macri, qué bien. Peras con manzanas, enfermedades con ideología, muy bueno, brillante. Una conferencia especialísima. ¿Qué tipo de gente estaba esperando algo de esa conferencia? ¿Y quiénes fueron los que se animaron a aplaudir? Porque a lo mejor hasta tuvo un aplauso una persona que dice peor que el coronavirus es el populismo. El populismo. Eso tan temido justamente por la gente que todo el tiempo trabaja contra lo popular, contra la política que va a lo popular, contra la política que piensa en el pueblo. Popular tiene que ver con pueblo. Y es el último refugio. Ya el socialismo no le temen, mucho menos al marxismo, al comunismo, no. Ya ahora el único enemigo que ellos saben son las razones populares, las razones de pueblo. Que de vez en cuando pasa tanto hambre como por culpa de Macri, reaccionan y lo sacan como lo sacaron del gobierno. Y él reaparece brillante, espectacular, significativo para la vida nacional, diciendo que el coronavirus, que tiene a alguna gente corriendo riesgo en buena parte del mundo, aunque sean el 3%, es peor que el populismo, porque él sabe que ese título va recogido por estos diarios y pega en los ignorantes, que ya no hacen ningún tipo de esfuerzo por ser un poco mejores, por trabajar un poquitito así de ciudadanos. Vale la pena en esta hora particular de Macri y sus disparates recordar aquello de Villa Langostura. Me decía todo, cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguirlo. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Le pasa por encima a todo, a la delicadeza de mencionar coronavirus con populismo, a sus propios compañeros, a lo que era el ministro, los estaba quemando a todos, unos idiotas a los cuales él les decía, mirá que los mercados no van a venir encima, yo les aviso. Estos tipos después te dejan de lado, las sabía todas. Es un tipo charlatán de un boliche de aquellos donde se escribían tangos en el barrio de Boedo. Ahí podría funcionar, pero el tipo fue presidente de la República.
Y entonces ahora, primero se saca la responsabilidad de encima, como para que no se pregunte, bueno, ¿y qué hacías en tanto presidente? Si tus muchachos, tu Caputo, tus Sanleris, tus jóvenes hacían lo que se les antojaba. Eso sí, la remata con un toque de vanidad muy especial, que se corresponde con la verdad tanto como lo que dice políticamente. Dice que es un gran bailarín. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo estuvo la fiesta del casamiento, que lo vimos allá? Muy bien. Bueno, 10 años que no venía, así que estoy contento de haber podido tener la oportunidad de venir. Está como distendido, lo vimos como divertido. Me dijeron que bailó, que Juliana bailó mucho. Es un gran bailarín. Es un gran bailarín. Era lo que muchos se merecían como presidente, un gran bailarín. Los dejamos hasta mañana si Dios quiere.